Muy bien. El día de hoy, quiero hablarles acerca de este tema que es caminando con la visión de tu casa, caminando con la visión. Para todos aquellos que nos ven en línea, también tómenlo personal allá, caminando con la visión de tu casa, donde quiera que estés congregándote, donde tú quiera que estés. Hace mucho tiempo, cuando comenzábamos por acá, era un poquito difícil unirnos. Siempre les he dicho que la unión, el ejad, la palabra del Señor cuando dice ejad, la unión nos habla de como si fuese un matrimonio. Cuando una congregación se quiere unir a nosotros, siempre espero un tiempo para ver si el pastor y la congregación hacemos empatía. No simpatía, sino empatía. Es muy importante entenderlo porque si la congregación hace empatía con nosotros, es como un matrimonio. Nos fusionamos, nos casamos y somos ¿qué? Uno, somos ejad. Ese es el matrimonio. No somos el mismo, pero somos uno. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que cuando esa congregación venga a ser parte de Shekinah International, pues espere el tiempo hasta que sea ejad. Si la congregación nace de nosotros, como la de Guatemala, bueno, pues es diferente, ¿verdad? Que nuestra hija. Pero cuando hay una adopción, entonces tiene que haber un ejad, tiene que haber esa empatía. Y así es con los miembros, ¿verdad? Por mucho tiempo, cuando tú comienzas una congregación, es difícil el acoplamiento porque no todos los que vienen a la congregación son hijos. Algunos vienen de otras partes, ya siendo hijos de Dios, y vienen a integrarse, vienen a acoplarse. Entonces, cuando tú tienes un matrimonio, los primeros años son muy difíciles. ¿A cuánto les fue difícil los primeros años? No, pastor, dice, los últimos están poniendo feos acá. Bueno, depende, ¿verdad? Porque en mi caso, mis primeros años fueron muy difíciles. Mi esposa tenía que aguantar mi carácter y yo tenía que aguantar su inmadurez, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque ella era muy joven. Y pues obviamente mi intolerancia, mi forma de ser y todo chocábamos mucho. Fuimos creados de diferente manera. Y yo les he hablado un poquito de nuestro matrimonio, como somos casi agua y aceite, ¿verdad? Muy diferentes. Pero cuando tú renuncias a tu yo y vienes en medio, ¿quién está en medio? Nuestro Señor. Y es cuando realmente existe el amor, ¿verdad? Y nuestro amor ha perdurado más de 25 años. Y yo me siento más enamorado de ella que al principio. Nuestra relación es 1000 veces mejor que los primeros años. Y así debería ser siempre el matrimonio, cada vez mejor, porque se están convirtiendo en uno. Incluso la ciencia dice, ¿verdad? En términos naturales, que yo no voy a hablar ahorita de eso, cuando hay una intimidad, hay una fusión de ADN, casi, ¿no? ¿Sí me explico? Porque bueno, es muy detallado explicar eso aquí en púlpito, pero se vuelve parte uno de otro y se convierten en uno. Entonces, cuando un matrimonio no es uno, hay problemas, porque si no se convierten en uno, va a haber dos cabezas, dos decisiones, dos formas de pensar, dos formas de decidir, y siempre va a haber problemas. Y lo que pasaba aquí en la congregación es eso. No había un amalgamiento, no había un acoplamiento, no había una fusión, no había esa empatía. ¿Por qué? Porque mucha gente, como venía de muchos lugares, venía ya con ideas totalmente diferentes. Lo curioso es que se quedaban. Al menos yo, si voy a una congregación y no está de acuerdo a mis principios y sé que Dios no me envió ahí, yo no me quedo. ¿Aló? Pero si yo sé que Dios me llevó allí por una razón, Dios va a hacer que haga empatía. Dios va a hacer que yo pueda caminar con la visión y entonces vamos a caminar parejos. ¿Me explico? Hace muchos años, cuando pasaba el tiempo de esa transición, recuerdo que yo les hice una ilustración de un avión. No sé si recuerdan la ilustración del avión.
y que un motor jalaba para un lado y otro motor para otro, entonces ¿dónde llegamos? A ningún lado, ¿verdad que no? No podemos trabajar de esa manera. En otra ocasión al liderazgo les puse una carreta. ¿Cuántos se acuerdan de la carreta? ¿Verdad? Unos van empujando, pero otros van jalando y no se puede. Y entonces yo quiero hablarles de cómo caminar en la visión para que realmente nuestra congregación pueda extenderse o pueda llegar a la meta que nosotros queremos llegar. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, del 19 al 20, usted encontrará la historia de Elías y Eliseo. En esta historia recordarán que Eliseo había sido llamado y sirvió al Señor con toda su fuerza, pero llegó el momento en que él tenía que partir. Y obviamente como hijos de Dios, nuestra labor, nuestra forma de vivir es la multiplicación. En otras palabras, tú conoces que ese es el primer mandamiento y obviamente no se refiere solamente a dar hijos, sino también hijos espirituales. Lo que quiero decir, si tú has leído mi libro, es de que si eres hijo de Dios, realmente tienes que multiplicarte, tienes que hacer hijos. En muchas ocasiones les he dicho, bueno, si eres un tecladista, convierte a otro en un tecladista, haz un talmid, haz un hijo. Si eres un guitarrista y quieres salir de paseo, no puedes salir hasta que no hagas un talmid y dices, mira, él se va a quedar en mi lugar, yo me voy, y así no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, nos estamos multiplicando, estamos haciendo hijos, estamos haciendo discípulos, estamos haciendo talmidim. Hay mucha gente que no se está multiplicando, no se está reproduciendo. Y yo les he enseñado, y vuelvo a repetir, si leíste mi libro, dice que un árbol muerto no produce fruto. Y el árbol nos habla de nosotros, ¿no es cierto? Y si somos árbol vivo, vamos a dar fruto. Porque el buen árbol, ¿qué? Da buen fruto. Pero el árbol muerto ni siquiera mal fruto da. Y entonces cuando habla acerca de esa ilustración, nos habla de nuestra vida, porque dice el árbol se conoce por qué. Exactamente. Hace mucho vino un pastor y me dijo, me voy a congregar aquí, pero primero quiero ver el fruto. O sea, primero quiero ver el comportamiento de tus talmidín, de tus discípulos. Y yo me sorprendí lo que él dijo, ¿no? Yo me sorprendí porque dije, bueno, no quiere verme a mí, quiere ver el resultado de mi trabajo. Pablo dice, ustedes son mis cartas, ¿no es cierto? Ustedes son mis cartas. Entonces los hijos se comportaban como el padre, porque ellos reflejaban el ministerio del apóstol Pablo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuántos hijos tienes ahora espirituales? ¿A cuántas personas has alcanzado y a cuántas personas hoy día tú les estás enseñando? Y si me dices que ninguno, entonces estás en problemas. Porque entonces, ¿qué estás haciendo? Porque nuestra vida aquí es esa. El propósito de nuestra vida aquí en este planeta, o uno de nuestros propósitos, porque son muchos, es ese. El Señor nos plantó aquí para dar fruto. Y en muchas ocasiones no lo entendemos. Juanito les dice, vénganse, vamos a buscar ese fruto. No, está muy caliente, está muy frío, estoy viendo la tele, tengo compromisos, no he salido con la familia. Y puedes poner los 1000 pretextos del mundo, pero yo te he enseñado que cuando tú partas con el Señor y llegues con las manos vacías, no sé cómo te va a ir. Pero es muy triste que hasta estas alturas tú no estés enseñando a alguien. Yo puedo contar con mi mano y con una sola las personas que están enseñando a alguien. Las personas que tienen un talmid, un discípulo. Y aquí ves, por ejemplo, esta historia tan tremenda de que él sabía que iba a partir, pero él tenía que dejar un sucesor, tenía que dejar allí un talmid. Porque esa es la ley de la vida, déjame decírtelo de esta manera. Entonces en el versículo 19 dice que partió de allí y encontró. Cuando dice encontró es porque estaba ¿qué? Buscando. Y el Señor le había mostrado allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Lo dije al revés hace rato, ¿verdad? Elías a Eliseo, Eliseo a Elías. Que estaba arando
con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba en la última, en la 12ª. Acuérdate que el número 12 es plenitud de gobierno. Y allí el Señor le mostró el número 12. A ese vas a escoger. Y Elías pasó a donde él estaba y echó su manto encima. Ese manto, ese talit, representa autoridad, representa paternidad, representa la unción, el llamado. Y en muchas ocasiones nosotros no hemos entendido que ese manto, ese talit, también es espiritual. Imagínate que Elías no hubiese sido un profeta, hubiese sido un brujo. Entonces llega el brujo y le pone su manto, y entonces el discípulo va a ser profeta o va a ser apóstol. ¿Qué va a ser? Brujo. Depende del manto al cual tú estás recibiendo, donde te envió Dios. Es con la visión que tienes que caminar. Porque si Eliseo le hubiera dicho a Elías, no, pero yo quiero ser brujo, entonces no puedes seguirme. Yo te estoy llamando a que seas mi sucesor como profeta, que seas mi talmida, que seas mi discípulo como profeta. Pero si tú quieres ser brujo, tú no puedes seguirme. Ve a seguir a alguien más. En muchas ocasiones hemos visto, y sobre todo mi esposa y yo, con los años que tenemos, más de 35 años ya sirviendo al Señor. Y yo no quiero hablar mal de ningún pastor, yo los bendigo a todos, pero si la persona que está delante, para no decir el pastor, porque muchas veces no lo son, es una persona alcohólica y se embriaga, vamos a decir que cada fin de semana va a tener una congregación bien feliz. ¿Me estoy dando a entender? Si el pastor, si la persona que está al frente, su debilidad es al adulterio y anda adulterando, va a tener una congregación. ¿Me explico? Por el manto y la unción que está pasando él a su congregación. Muy, muy importante. Versículo 20. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él dijo: ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? O sea, Eliseo sintió el llamado y sabía que ese llamado era de Dios, y no era cualquier llamado, porque él conocía a Elías. Y entonces dice que dejó de arar. Imagínate, él pudo decir: este cuate no, que él se lo ponga a otro. Pero él sabía que era un llamado de Dios. Amado hermano, si tú estás aquí y es por tu voluntad, no estás en el lugar correcto. ¿Aló? Pero si tú estás aquí porque estás seguro que Dios te ha enviado, entonces estás en el lugar correcto y hay una bendición grande para ti. Y lo sigue y le dice: déjame besar a mi padre y a mi madre, y entonces te voy a seguir. Y le dice: pues vete, o sea, yo ¿qué te he hecho? ¿Yo te estoy llamando? No, te está llamando Dios, no yo. ¿Yo qué te estoy haciendo? ¿Verdad? Pero ellos sabían que cuando tenían el llamado puesto con un manto, como lo hizo nuestro Señor, ¿se acuerdan cuando le dijo a aquellos pescadores: síganme? Ahí van, dejaron todo, dejaron las redes, dejaron todo y lo siguieron. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, es instantáneamente. ¿Por qué? Porque es un llamado divino, es del Señor. ¿Cuántas veces ha pasado aquí la gente y dice: yo iba pasando y de repente el Señor me dijo que entrara? En muchas ocasiones ha llegado a gente que dice: yo ni sabía que existía esto, pero el Señor me trajo. Aún muchos de ellos ya no están aquí. A lo mejor el Señor se arrepintió y les dijo: ups, me equivoqué, no era aquí, no tenía bien la dirección. Curioso, ¿no?
Y llega Elías y le pone el manto a la persona indicada porque Dios se lo había mostrado. Y esa persona dice: mira, voy a besar a mi padre, a mi madre, y luego ya te sigo, voy a estar ahí con ellos. O sea, quizás pasaron días antes de que le siguiera, yo no lo sé. Pero él tuvo que arreglar algunas cosas antes de seguirle, pero le siguió. Y desde allí se convirtió Eliseo en un talmid. Esa palabra, para los que no saben, es hebrea, porque discípulo es griego. Y en español, ¿cómo se dice? Aprendiz, seguidor. Poquitos contestan. ¿Qué pasó? ¿Ya ven por qué se los repito siempre? Pero saben más griego que español. Ustedes, les digo, ahí está en español, en griego y en hebreo, en 3 idiomas. ¿Para qué? En quiché no sé, así es que te amuelas. ¿Verdad? Pero ahí está siguiéndole. Ahí está siguiéndole y se convierte en un talmid, en una sombra de Elías. Tanto así que en muchas ocasiones, o en la mayoría, los talmidim, los discípulos, les llamaban padres a sus maestros. Y es por eso que ves ahí en muchas ocasiones Padre Abraham. Y es por eso que la iglesia convencional quiere que les llamen padres, porque realmente así era, hasta que Yeshua te dijo: hey, no les llames padres a nadie en la tierra. Pero esa era la forma de tratar, y ahorita lo van a ver de Eliseo a Elías. En el segundo libro de Reyes, ahora en el capítulo 2, y ahí olvidé poner el versículo, así es que ayúdeme, pastor, para que se los digamos a los hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 2. No, capítulo 2, dije verso 2, que veo 2:12 ahí, ¿verdad? Capítulo 2, segundo de Reyes, capítulo 2. Y ahí búsquelo ustedes, si no ahorita el pastor les va a decir qué versículo. Dice así: lo vio Eliseo y clamó. ¿Qué vio Eliseo? ¿Se acuerdan de esa historia? Yo no quiero detenerme en la historia porque no vamos a predicar acerca de esa historia, pero ya hemos visto esa historia. Eliseo ya iba a ser tomado y se apareció un carro de fuego. Y al aparecerse ese carro de fuego en un torbellino, dice la escritura que entonces Eliseo clamó y le dijo: Padre mío, Abí, Abí. Abí, Abí. Era tanta la relación entre ambos que ya lo había tomado como un Abí, como un padre mío. No sé si recordarán cuando trataron de incluso burlarse de Elías. Eliseo se molestó, Eliseo se enojó y incluso rechazó esa burla que los hijos de los profetas le hacían a Elías. 12, es el verso 12. Entonces es muy importante ver esto porque verdaderamente caminaba con la misión. Imagínate si Eliseo hubiera dicho: no, pero yo por aquí, tú por allá. Entonces obviamente no hubiera pasado lo que pasó. Incluso le dijo Elías a Eliseo: mira, si tú me ves cuando yo me vaya, entonces se te va a dar la bendición, porque no está en mí, yo no te llamé, te llamó el Señor. Entonces hay pruebas para que verdaderamente recibas lo que yo recibo, y tú tienes que pasar esas pruebas. ¿Qué dice Mateo 10:25? Vayan a Mateo 10:25. Dice, nuestro Señor dice: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero yo quiero que vean la primera parte. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. O sea, la enseñanza es: hey, él es tu maestro,
sé como Él, camina con la visión, abraza la visión, sigue la visión. Y esa es la enseñanza del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel son personas que están preocupadas en hacer discípulos, en hacer talmidim. Nosotros somos los únicos que no estamos preocupados por eso. Nos preocupamos más por hacer dinero. Ahí sí nos preocupamos más. Que nos suban el salario, que nos den más horas. Pero no estamos preocupados por hacer discípulos. Y ese es un problema grave en la vida de los hijos de Dios. Problema grave en la vida espiritual. Tenemos que tener eso en nuestro corazón día con día. Señor, muéstrame dónde, cómo. Dame hijos espirituales, multiplícame. Déjame reproducirme. Miren el corazón de nuestro Señor. Juan capítulo 15, versículo 19. Por eso Yeshua respondiendo les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que hace al Padre, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Él nos enseñó eso. El Hijo no tenía su propia opinión. El Hijo no puso nuevos mandamientos. El Hijo no puso nuevas reglas. Él dijo: todo lo que me dijo el Padre que hiciera, yo lo hice. Yo no puedo, dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Cuando Él dice: si me amas, obedece mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refería? ¿A los de Él? ¿Acaso Él tenía sus propios mandamientos y el Padre otros? Entonces habría una división tremenda. Habrían dos formas de pensar. No habría empatía, no habría un ejad, perfecta unidad. No habría. Jamás hubiera dicho: el Padre y yo somos uno. Al contrario, hubiera dicho: mira, ustedes creyeron lo que dijo el Padre, pero eso ya está viejo, eso ya pasó, eso no le hagan caso. Ahora estas son mis reglas. Eso es lo que está diciendo la gente allá afuera. Pero no es así, amados. Él mismo dijo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. No es mi opinión, es la opinión de Él. No es lo que yo pienso, lo que yo crea, es la opinión de Él. Porque si no, no estaría caminando con la visión. Habrían dos pensamientos totalmente. No puede haber esa situación. Porque entonces no se puede caminar. Dice la Escritura: ¿caminarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo? Pues obviamente no. No se puede hacer esto. Dice: sino lo que ve hacer al Padre, eso es lo que va a hacer el Hijo. Porque el Hijo es un talmid del Padre. Y Él hace lo que el Padre le mandó a hacer. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Fíjense bien, oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Y me qué? Y me siguen. En muchas ocasiones el Señor dijo: me llaman pastor, pero no hacen lo que yo les digo. Y lo mismo ha pasado en muchas congregaciones. Hay pastores que tienen que batallar demasiado con sus discípulos y con sus ovejas, porque no están caminando con la visión y no hacen lo que les dice. Es que yo pienso, es que tengo mi opinión. Sí, qué bueno. Y no digo que no es válida, pero si eres hijo tienes que caminar con la visión del Padre. Dice: yo las conozco, oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde has visto que el pastor ande siguiendo las ovejas? ¿Tú has visto eso? ¿Ah?
Yo sí. En el rancho de mi abuela. Ahí van las ovejas y el pastor acá arriándolas, ¿no? Las va siguiendo, para que no se vaya ninguna a ningún lado. Pero ¿sabes que en Israel no es así? En Israel el pastor camina enfrente y va gritando y las ovejas lo van siguiendo. Yo quiero de esas ovejas, pastor. Ya me cansé de las ovejas de mi pueblo. Aló. Si no dice amén, diga ups. Dice el 28: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y luego dice el verso 30: yo y el Padre somos ejad. Ojo aquí, no dijo yo y el Padre somos el mismo, porque mucha gente ha confundido este versículo. Mucha gente ha confundido este versículo y dice, es que él y el Padre son uno, es lo mismo. No. La palabra mismo y la palabra uno son dos cosas diferentes. Mi esposa y yo somos uno, pero no somos el mismo. ¿Aló? La palabra es ejad, en perfecta unidad. Y dice, yo y el Padre somos uno. No está diciendo somos el mismo. Por eso ahí se confunde que es que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. No. Mucha confusión ahí. Y no es así. Es clara la palabra, ¿no es cierto? Pero no es clara cuando la queremos torcer. Cuando queremos ver, ahí donde dice uno, queremos ver mismo. Y es ahí donde nos equivocamos. Y es ahí donde no entendemos. Porque nuestros ojos no se ponen en la palabra, sino en lo que dicen otros. Y es muy importante entender lo que dice la palabra. ¿Hasta ahí vamos bien? Juan capítulo 12, verso 49 al 50. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Fíjate lo que dice nuestro Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. En otras palabras, el Hijo va a hablar por cuenta del Padre. ¿No es cierto? No va a venir acá el Hijo a decirte una doctrina diferente. Te va a decir la doctrina del Padre. Imagínate que nuestro Señor pusiera otra doctrina acá. Mi Hijo habla por mí cuando estamos haciendo algo juntos. Yo le digo, mira, hijo, por ahí va una persona va a comprar un carrito, ve a atender eso. Él habla por mí, él va por mí. Él no dice, mi papá dijo que tanto, pero yo quiero así es que lo que dijo él no cuenta. ¿Verdad? Nos estamos caminando entonces la misma visión. Entonces imagínate aquí que el Señor dice, porque yo voy a hablar por mi cuenta, no importa lo que dijo mi padre. No, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquí nos está enseñando ejad, aquí nos está enseñando unidad, aquí nos está enseñando empatía, aquí nos está enseñando que caminemos en una misma visión. No puede haber dos pensamientos. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que ¿qué? Que mi mandamiento, ¿verdad que no? Dice que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Él dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Y a cuáles mandamientos se refería? A los que hoy día allá afuera no quieren obedecer, a los que dicen que ya pasó, a los que dicen que eso de los judíos, a los que dicen que eso como el Señor ya cumplió, nosotros ya no. A eso se está refiriendo, ¿o no?
Alguien me dijo, Juanito, aunque tú no lo creas, alguien me dijo, es que esos son mandamientos de Él. Ah, caray. ¿En qué momento se le salió de las manos nuestro Señor a Dios para poner nuevos mandamientos? No, dices que ahí dice que es un nuevo mandamiento, pero luego te aclara Juan, pero no es nuevo. Hadashah, renovado en nuestra mente, reentendido. No que sea nuevo, no que no existía. Todos los mandamientos que tú ves en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, ¿de dónde los sacaron? De la Torah, del Antiguo Testamento. No hay nada ya nuevo. Aunque le pongan Nuevo Testamento, ¿acaso Dios le puso al libro Nuevo Testamento? Por supuesto que no. ¿A quién se le ocurrió ponerle Nuevo Testamento? ¿Ah? No. ¿Y quién es ese? Dilo. Exactamente. Entonces, ¿a quién se le ocurrió ponerle Nuevo Testamento a ese libro? A la institución romana. Está tremendo. Entonces, no es que no. ¿Sabes qué hace? Me da risa. ¿Sabes qué hace Michael Rood? Él agarra la Biblia, la pone a la mitad y la hoja que está a la mitad de la Biblia la arranca. Dice, esto no debe estar aquí. Esto lo pusieron ellos. ¿Ha visto eso, hermana? Me está diciendo que sí. A mí me sorprendió. Porque la hoja que está a la mitad de tu Biblia ahí, que divide el supuesto Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, porque así le pusieron ellos, él arranca y dice, esto no debe estar aquí. Eso lo pusieron ellos. Tremendo. Qué tremendo, ¿no? Porque eso se lo pusieron ellos. Entonces, no, amados, nuestro Señor no vino a enseñar nuevos mandamientos, vino a enseñar los mandamientos del Padre. Y aquí lo dice, porque el Padre y Él son uno y caminan en la misma visión. Vamos a regresar ahora a la historia. Ya vimos cómo Elías hace un talmid y hace a Eliseo. Y ahora Eliseo, era turno de Eliseo hacer un talmid. ¿Cuántos se acuerdan del talmid de Eliseo? Del seguidor de Eliseo. ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿No se acuerdan de él? Bueno, ahorita se van a acordar de él. Dice el verso 15 del segundo libro de Reyes, capítulo 5. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Quiero recordarles lo que pasó. Naamán era un general del ejército, recuérdenme, de Siria, ¿verdad? Del ejército sirio. Totalmente fuera del pueblo de Israel. Y Naamán tenía lepra. Y recuerden que le dijeron a Naamán, mira, allá en Israel hay un varón de Dios y te puede ayudar. Y acá viene cargado de regalos Naamán para que el varón de Dios le curara. Y la orden del varón de Dios fue, ve y báñate, métete 7 veces al agua. Y recuerda que Naamán dijo, no, pues como, o sea, yo pensé que ibas a orar por mí, levantar tus manos y gritar, ¿verdad? Pero me estás mandando a bañarme. O sea, sí que lo mandó a bañar, ¿verdad? Y este hombre no quiso, pero ahí lo aconsejaron sus siervos, sus sirvientes, y le dijeron, regresa, pues báñate, total, ¿qué pierdes? ¿Verdad? Nada más te vas a quedar lo apestoso y lo sudoroso, así es que ve y baña. Y lo hizo y sanó. La lepra cayó. Y entonces como resultado regresa y le dice, así que te ruego que aceptes el regalo de tu siervo. Lo estoy leyendo en la nueva versión viviente. Quiero leer estas citas en esta versión para que tú puedas entender de una manera diferente estos pasajes. Así es que le llevó esos regalos y se los quería dar. Dice, te ruego que aceptes estos regalos. Pero Eliseo respondió, verso 16, tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, que no aceptaré ningún regalo.
aunque Naamán insistió, fíjate bien, en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. No era cualquier regalo. Un día hablamos de esto y lo transferimos a lo que es monedas de hoy, ¿no es cierto, pastor? Y era casi $500,000, 1.2 millones de dólares. Entonces, ¿a qué persona cuando viene alguien a regalarte $1,000,000 te va a decir, sabes que no, muchas gracias? ¿Sí? Entonces, pero Eliseo sabía que no debería de recibir nada de él por la guianza divina del Espíritu de Dios. Así es que le dice, no, vive el Señor que no te voy a aceptar nada. Y luego le insistió. Si hubiera sido yo creo que le hubiera dicho, bueno, ya si me ruegas, pues, ¿ah? ¿A quién le dan pan que llore? Pues, a tanta insistencia, ¿no? Pero aquí Eliseo, no, fíjese bien qué tremendo. Le dijo, no. A mí me pasó una vez hace muchos años algo parecido, fue algo impactante, porque obviamente nos ofrecen eso y les tiramos la mano. Pero yo recuerdo esa vez que yo llegué a Estados Unidos, un hermano que ha venido aquí, Nabor se llama. Recuerdo que había él, por alguna razón dejó de trabajar y le dieron $2,000 cuando salió de trabajar. Entonces, cuando salió de trabajar él, me habló por teléfono y me dijo que me quería ver porque de esos 2,000 me quería regalar $1,000. Ahora, en aquel tiempo yo no tenía trabajo, yo no tenía nada. $1,000 para mí era muchísimo. Jamás en mi vida había tenido yo $1,000. Entonces, cuando me ofrece $1,000, imagínate, amado hermano, yo vi muchísimo dinero allí. Para mí era demasiado. Con trabajos ahí me apoyaban con 100 a la semana, ¿verdad? O sea, entonces que te digan, te voy a dar $1,000, pues ya piensas, ya compré ropa, ya compré zapatos, ya compré esto, ya compré. Me explico, empiezas a ver todas tus necesidades suplidas. Y yo estaba bien contento y le dije, amén, hermano. ¿A qué horas nos vemos? Porque somos bien rápidos para recibir, ¿verdad que sí? Entonces, recuerdo que mientras llegaba el momento de poderme encontrar con él, el Espíritu de Dios puso en mi corazón no recibirlos. Y obviamente cuando vino ese sentir a mí, ¿qué dije? ¿Qué cree que dije? Amén. No, dije, sácate, chamuco, chimuelo, vete de aquí, no me pongas malos pensamientos. Te reprendo, diablo. No, yo sabía que era de Dios. Y cuando llegamos, me acuerdo aquí en la congregación, estábamos los dos solos acá cuando había en las bancas, y trajo su dinero en un sobre. Y el Señor puso en mi corazón decirle, mira, Nabor, yo lo recibo con mucho amor, porque quiero que Dios te bendiga, pero este dinero se regresa a tus manos, porque tienes una familia y porque no es tiempo que tú lo des. Él se sorprendió muchísimo y me dijo, jamás había yo escuchado algo así, ¿no? Jamás. Normalmente, amén, ¿no? Lo recibo. Yo sabía que era de Dios. Y obviamente dentro de mí estaba, ¿estás seguro, Señor? Ya se va a ir, ¿me estás probando? Pero no era el momento, no era el momento, simplemente no era el momento. El Señor lo puso en mi corazón, no me dio paz. Y él se llevó su dinerito. Y hasta la fecha lo cuenta y lo recuerda, porque nunca le había pasado algo así. Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios, a su voz. Y hay momentos de recibir y hay momentos de dar. Y aquí, en esta cita, no era el momento para Eliseo de recibir de Naamán, de un sirio. No era el momento. Pero hay alguien que estaba allá al ladito que dijo, mi líder está mal. Entonces Naamán le dijo, versículo 17, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Ahora imagínate que ya tenía el corazón Naamán de pedirle tierra para llevársela, para hacer lo que tenía que hacer. Es largo meterse ahí del por qué, pero él quería tierra. Ahora imagínate que él le hubiera dado esos regalos y luego le pida la tierra. ¿Qué estaría haciendo? Comprar la tierra.
¿Sí te das cuenta ya más o menos por qué Eliseo no estaba aceptando eso? Dice: permítame llevar la tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea a Adonai. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo, el rey, vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Versículo 19. Le dice Eliseo: ve en paz. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Ahora bien, Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, porque era un talmid, lo había escogido el Señor, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. ¿Tú crees que Jesse estaba caminando con el corazón de su maestro? Él tenía otra forma de pensar. Dijo: no, este cuate está mal. ¿Cómo se le ocurre dejar ir ese dinerito? Además nos van a visitar, porque tenía una escuela, tenía una yeshiva, nos van a visitar y va a haber, necesitamos ese dinero. No, este está mal, este cuate está mal. No está bien lo que está haciendo. Así es que dice Jesse: ¿dónde estamos? Sí, dice: mi amo no debería de haber dejado esto. Dice: tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Jesse salió en busca de Naamán. Dice: algo por lo menos. Dice: ¿cómo es posible? No pensó en mí. Está mal. Y dice: sí, contestó Jesse, pero mi amo me mandó a decirle, no puse el 21, perdón. Mi amo me mandó a decirle que acaba de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Mira que a todo dar. No podemos decir que era mentira lo que él dijo, pero sí que hizo algo cuando no estuvo como lo dijo el Señor: las cosas que yo oí del Padre, yo las hice, y yo no hago las cosas por mí mismo. Aquí él estaba actuando por sí mismo. No había ya empatía, ¿verdad? Y recuerden que Jesse hubiera sido el sucesor de Eliseo. Le tocaba ser el sucesor de Eliseo. Qué tremendo privilegio. Por supuesto, le dijo Naamán: llévate el doble de la plata, ¿verdad? Y todavía le insiste: llévate el doble de lo que tú dijiste. Y aquel tremendo dijo: pues si me ruega, pues amén, amén. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Jesse tomó los regalos de mano de los sirvientes y respondió a los hombres. Luego entró y despidió a los hombres, y luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Jesse? Wow, qué tremendo, ¿no? Se parece a Adán y Java cuando el Señor les dijo: hey, ¿y dónde andas? Dice: a ninguna parte, le contestó él. ¿Tú crees que él iba a ser un talmid de un profeta como Eliseo? Está tremendo. Pero ahí puedes entender cómo Dios nos escoge, porque tenemos un corazón, apto, nos da la oportunidad, pero también nos da la oportunidad de ser tentados para ver si realmente caemos o no. No es que Dios se haya equivocado, es que todos tenemos la oportunidad. Y le dice, pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro?
¿Qué no se supone que somos uno? Yo iba contigo, mi corazón iba contigo. Yo ya había dicho que no. O sea, mire, amado hermano, cómo se fusiona, cómo hay un ejad, cómo se camina o cómo se debe de caminar en la misma visión. Pero aquí este hombre decidió no hacerlo. ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa y olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? ¿Es tiempo? Y pues obviamente Jesse tenía otro pensamiento. Sí, sí es tiempo. No me importa lo que tú sientes. Si para ti no es tiempo, pues para ti no es tiempo. Pero para mí sí es tiempo. Ahí habían dos formas de pensar. Y no es que sea malo recibir. Si Jesse tenía necesidad y recibe un regalo, no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Pero la pregunta que debes hacer, ¿es el tiempo? ¿Era el tiempo? El siervo del Señor dijo que no. Pero el otro tenía otra forma de pensar. Versículo 27. Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Ups. Wow. Qué tremendo castigo. Y luego, obviamente, para mí el peor castigo es no haber sido ya su talmid. Jesse ni siquiera pudo hacer el milagro que se le mandó a hacer. Ya no tenía la unción, ya no tenía la cobertura, ya no tenía todo. O sea, es algo bien importante. Porque para mí es la pérdida más fea, no haber sido su talmid, no haber sido su sucesor. Y cuando Jesse salió de la habitación estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Wow. Qué tremendo es cuando tú sabes que tienes que dar cuentas por todos tus hijos, por todos tus talmidim, por todos tus discípulos, por todas las personas, por todos tus seguidores. Qué peso tan grande. Qué peso tan grande. Y es difícil a veces cuando la gente no quiere caminar con la visión. Es muy difícil, el peso es grande. Es tremendo. Y yo creo que los que son padres y tienen hijos ya grandes pueden entenderlo. Cuando están chiquitos, los hijos chiquitos hacen todo lo que tú les dices. Y te admiran y tu palabra es ley porque dijo papá. Me acuerdo que mi hija, Carla, cuando yo le decía a Dani, por ejemplo, Dani, por poner un ejemplo, vete a bañar, ¿verdad? Que Dani le tenía que decir que no se bañara porque se bañaba hasta 2 veces por día, pero es un ejemplo. Vete a bañar. Me acuerdo que mi hija estaba allí atenta para ver si él se metía a bañar o no. Y ahí lo andaba siguiendo, Carlita. Pasaba 1 minuto o 2. ¿Qué no te dijo mi papá que te metías a bañar? Y pasaba otro minuto. Daniel, obedece a mi papá. Daniel, te dijo mi papá que te bañara. ¿Sí o no, Dani? Y ahí estaba, muele y muele y muele. La orden que le di a Dani la estaba recordando en cada momento. Qué tremendo, ¿no? O sea, para el hijo, lo que dice el padre es ley y le obedece. Al hijo pequeño. Pero ¿qué crees? Que a veces crecen. Bueno, no, siempre crecen, pero a veces, ahí va la palabra correcta. Crecen los hijos y a veces los hijos dicen, lo que dijo mi papá, no, ¿cómo crees? Es que eso ya pasó, eso está muy viejo, eso en tus tiempos. Ahorita ya es otra cosa, ya es otra forma de pensar. No, tú crees tener la razón, pero tú no la tienes, ¿verdad? Ya para el hijo, ya la palabra del padre ya no es ley. Y a veces así pasa con nosotros como hijos espirituales, crecemos y ya andamos en otros rollos. Tenemos que caminar alineados. Tenemos que caminar bien. Ahora, yo no estoy diciendo que el padre siempre va a ser perfecto, pero hay maneras, ¿verdad? Papá, mira, fíjate que en tus tiempos pues se creía esto, pero mira, ¿verdad? Con pruebas y con todo lo adecuado para poder hacer entender al padre que ahora las cosas, los nuevos descubrimientos se han hecho y las cosas son diferentes. ¿Qué diferencia, verdad? Que sí, el padre va a decir, wow, tienes toda la razón, hijo, vamos a caminar en esto porque ahora yo he recibido de ti esto que tú me has enseñado, que lo puedo ver y vamos a hacerlo. ¿Qué diferencia, no es cierto? A que el hijo allá quiera decir y hacer cosas sin el conocimiento de su padre. Y eso no es lo que nuestro Señor enseñó y lo acabamos de ver. Dice Hebreos 13:7, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen.
Su tarea, la tarea de los líderes, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría, o que rindan esas cuentas con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Imagínate si lo hacen con dolor, no les beneficia a ustedes. Póngase de pie. Donde quiera que ustedes estén y los que están escuchando, asegúrense que Dios sea quien los plantó en ese lugar y estén en el lugar correcto, porque de esa manera van a trabajar fuertemente, van a dar fruto, van a echar raíces, van a caminar, van a ser de bendición. Y asegúrense de hacer siempre lo que el Señor les ha dicho que hagan. Cierren sus ojos. Abí, gracias, Todá Rabá, por dejarnos estar aquí, porque nos permite, Señor, comer de tu palabra, de tu maná, para que nosotros crezcamos en tu verdad. Yo te doy la gloria y la honra, Padre, porque en todo momento nos has ayudado y nos has bendecido, Señor. Ayúdanos a caminar en Ejad. Ayúdanos a ser uno, porque siendo uno seremos más fuertes. Gracias, Padre, a ti la gloria y la honra, en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén, amén.